¿Cómo están amigos? Un tremendo gusto saludarlos. Soy Pedro Arriola, director del Club Ribeiro. Y en esta oportunidad estamos conectados directamente con Bogotá, Colombia, gracias a la virtualidad. Está con nosotros nuestra amiga Galia Ospina, una experta en temas de literatura, además con licenciatura al respecto y conocedora de un tema que la trajo al Perú hace algunos años atrás, la obra de Julio Ramón Ribeiro. Tiene incluso un libro escrito al respecto que se los recomiendo y es Julio Ramón Ribeiro, una ilusión tentada por el fracaso. Nombre poético para un planteamiento poético en torno a la obra de nuestro flaco querido. Y hoy Galia nos tiene preparada una conferencia que nos la va a leer y se titula Silvio en el Rosedal o la realidad como el reino de la carencia. ¿Cómo estás, Galia querida? Qué gusto tenerte con nosotros. Ay, muy feliz de compartir con ustedes, con el Club Ribeiro. Muchas gracias, Pedro, por esta gratísima invitación de nuevo en el Club Ribeiro. Pues bien, te tenemos después de un año, imagínate, Galia. Así es que, sin más preámbulos, hecha la introducción del caso, bienvenida. Te escuchamos. Muchas gracias. Silvio en el Rosedal o la realidad como el reino de la carencia. Estás lleno de secretos que llamas yo. Tú eres la voz de tu desconocido. Paul Valéry. En cada una de las letras que escribo está enhebrado el tiempo, la trama de mi vida, que otros descifrarán como el dibujo en la alfombra. Julio Ramón Ribeiro. Ribeiro está habitado por múltiples voces, diálogos escuchados en un café, imágenes de sueños, recuerdos de infancia, fragmentos de vida capturados en medio de la multitud que pasa. En su cabeza dan vueltas preguntas vitales y necesarias que jamás llegan a completarse en la imagen de un círculo perfecto. En el género del cuento, Ribeiro encontrará un espacio para darle voz a los mudos y cuerpo a los fantasmas que en su transparencia ya están embriagados de posibilidad. En Silvio en el Rosedal, Ribeiro le propone al lector un acertijo y al mismo tiempo resume en una alegoría su visión del mundo. A través de la máscara de Silvio Lombardi, el escritor confesará las preguntas que lo asedian en medio de la maraña de los días y de la trama que ha ido formando con palabras signadas de grietas, silencios y abismos. La búsqueda imposible que emprenden Silvio y Ribeiro nace de preguntas fundamentales. ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Para qué nacemos? ¿Cuál es la figura escrita en el libro de nuestra vida? La clave que nos permitirá penetrar en ella de una manera plena y total. Ribeiro continúa indagando, tratando de descifrar los secretos atrapados en las figuras del mundo. Su cuento es el resultado de esta lectura. Silvio Lombardi leerá a su vez las figuras que Ribeiro ha dibujado en el Rosedal, intentando desentrañar el mensaje que cree oculto en ellas y que le retribuirá el sentido de su existencia. La escritura se convierte así en un juego de reenvíos y reflejos. Ribeiro es leído por el personaje que ha creado y el lector entra en el juego al intentar descifrar el sentido del cuento. La idea de un yo está inmersa en una gran cantidad de ficción. ¿Quiénes somos? Conjeturas, proyectos, ilusiones, un inventario de enigmas que jamás se transforma en el reino de la certidumbre. En una entrevista,
Ribeiro estructuró su concepto filosófico del mundo en 3 principios que pueden ser aplicados a Silvio en el Rosedal. Ellos son el azar, la imbricación y la imposibilidad de conocer la verdad. Por circunstancias que se van encadenando en una forma inesperada, Silvio resulta ser el heredero exclusivo de Rosedal, la hacienda más codiciada del Valle del Tarma, por su cercanía al pueblo, su feracidad y su hermosura. Él, que de niño había sido recluido después de la muerte de su madre en el mostrador de una ferretería, despachando todo el día mandil de tocuyo, tornillos, tenazas, plumeros y latas de pintura, era ahora dueño de un espacio que se escapaba de los estrictos muros de la tienda, en donde su juventud había sido enterrada, traficando con objetos opacos. Estos espacios de estrangulamiento en los que el ser pierde toda iniciativa y pasión son recurrentes en la narrativa ribeiriana. Basta recordar la oficina del anónimo escribano Carmelo Rosa o los sótanos del municipio en donde Arístides anota partidas de registro civil. En estos cubículos, la vida se ha convertido en una trama gris y sin relieve, en donde los únicos destellos dorados han ocurrido muchos años atrás, en el recuerdo de un paraíso que solo puede estar perdido. La hora celeste ha terminado por abrirse a una luz que destila repetición, muerte y marasmo. En la ferretería, Silvio había sentido la sombra de una amarga dualidad entre lo que era y lo que siempre había querido ser, un virtuoso del violín, paseándose por el jirón de la Unión con sombrero y chaleco a cuadros, como había visto algunos elegantes limeños. Pero la vida se había encargado de destruir las hermosas imágenes de su infancia, dejándolo como un trozo incompleto, un esbozo o un fragmento de sí mismo. En su cuerpo quedarán grabadas las señales de las promesas incumplidas, como una quemante sed de otredad que exige retorno al centro del deseo. En su juventud, Silvio había sentido el llamado del desierto, esa necesidad de salir, de trasponer los límites, de buscar el eslabón perdido que al encajar con nuestra insuficiencia haría legible nuestra figura. En su memoria, Silvio guardaba todavía un pálido recuerdo de algunas escapadas nocturnas por la ciudad, buscando algo que no sabía lo que era y que por ello mismo nunca encontró, y que despertaron en él cierto gusto por la soledad, la indagación y el sueño. En el Rosedal, Silvio se internará en otra realidad, atrayente como el abismo, explosiva como un símbolo. Del ámbito cerrado de la ferretería, será conducido por la fuerza del azar al espacio abierto y enigmático del Valle del Tarma, que lo iniciará en el lado de la sombra, túnel y grieta imperturbable de la existencia. Sin viaje no hay peripecia. El viaje es el mecanismo desencadenante de la aventura fantástica, porque permite al protagonista alejarse transitoriamente de los rostros conocidos, de la propia existencia, hecha de gestos infinitamente ensayados, y lo predisponen también al lector al acecho, a la tensa espera de lo inesperado. Al comienzo, Silvio se muestra renuente a responsabilizarse de la propiedad agrícola y piensa en venderla, pero un resto de prudencia lo disuade de hacerlo. No se arrepiente,
pues al detallar con más detenimiento la propiedad, empieza a sentirse cautivado por su belleza. Era una serie de conjuntos que surgían unos de otros en el espacio con el rigor y la elegancia de una composición musical. En este punto, el relato se abre a la idea ribeiriana de la imbricación. El todo está contenido en las partes, como la parte en el todo. La hacienda del Valle del Tarma se parece a un paraíso en donde se percibe la mano de un habilidoso arquitecto que compone y armoniza la variedad de las cosas creadas mediante las sutiles cadenas de la consonancia musical. La construcción arquitectónica de la hacienda tiene para Silvio las resonancias espirituales de una catedral gótica, en donde el hombre es dirigido por una fuerza que lo endereza poniéndolo en contacto con el cielo. Al entrar al patio, por el enorme portón que daba a la escalera, Silvio se sentía de inmediato abrazado por las alas laterales y aspirado hacia una vida que no podía ser más que enigmática, recoleta y deleitosa. En sus caminatas por la hacienda, Silvio siente una irresistible atracción por el jardín, similar a la que puede sentir un escritor por un tema que lo apasiona y lo atrae como un imán. En esos instantes, el universo podría contenerse en la cáscara de una nuez. La visión se sustrae de toda distracción para disolverse en lo observado. En el rosedal enclavado en el jardín, Silvio siente la fuerza de un centro que genera múltiples sentidos. Era un lugar encantado, donde todas las rosas de la creación, desde un tiempo seguramente inmemorial, florecían en el curso del año. Había rosas rojas y blancas y amarillas y verdes y violeta, rosas salvajes y rosas civilizadas, rosas que parecían un astro, un molusco, una tiara, la boca de una coqueta. No se sabía quién las plantó ni por qué motivo, pero componían un laberinto polícromo en el cual la vista se extasiaba y se perdía. El rosedal se une por una corriente subterránea con ese tiempo y ese espacio en los que el mundo se enrollaba sobre sí mismo, la tierra repetía el cielo, los rostros se reflejaban en las estrellas y la hierba ocultaba en sus tallos los secretos que servían al hombre. Silvio percibe en el laberinto polícromo el reino de las semejanzas. Cada rosa no es una entidad separada de las otras formas del mundo, sino que es posible leer en ella las correspondencias secretas que la unen a otras figuras, astro, molusco, tiara, boca de la coqueta, etc. El rosedal está ligado al simbolismo de tres palabras esenciales: jardín, rosa y laberinto. El jardín es un espacio en el que la naturaleza es sometida, ordenada, seleccionada. Por esta razón, se constituye en el símbolo de la conciencia, frente a la selva que representa todo lo relacionado con el inconsciente. El jardín está asociado a la forma de una isla propicia al ocultamiento de tesoros. Lo anterior se relaciona con el significado simbólico de la rosa, que puede ser interpretada como un emblema sagrado. En esencia, es un símbolo de finalidad, de logro absoluto y de perfección. Por esto puede tener todas las significaciones que coinciden con dicho significado, como centro místico, corazón, jardín de Eros, paraíso de Dante, mujer amada,
y emblema de Venus. Mircea Eliade señala que la función esencial del laberinto es proteger el centro, es decir, el acceso iniciático a la sacralidad, la inmortalidad y la realidad absoluta, siendo un equivalente de otras pruebas como la lucha contra el dragón. El laberinto alude a la necesidad ancestral del hombre de retornar al centro en donde la tierra y el cielo se unen por hilos de magia y de silencio. La búsqueda emprendida por Silvio puede interpretarse como una metáfora del escritor, configurada en 3 etapas: el ascenso, el mundo como un libro, cuyas señales y marcas están por descifrarse, y la nostalgia, de un lenguaje que nos incluya como figuras de sentido. A medida que Silvio se interna cada vez más en el Rosedal, empieza a distanciarse de las invitaciones que le hacen sus vecinos tarmeños, de los paseos y cabalgatas, de las fiestas ambulantes y conglomeraciones, instalándose en lo que podría llamarse una vida eremítica. Lo anterior puede equipararse al escritor que se aleja de su mundo y se instala en un hotel con el objeto de escribir una obra maestra. Este es el tema del cuento Ausente por tiempo indefinido, en el que Ribeiro detalla con minuciosidad los intentos fallidos del protagonista por encontrar el centro de su obra, ese punto de irradiación en donde una frase lleva a la otra por la fuerza de la semejanza. Al igual que Silvio, el protagonista de Ausente por tiempo indefinido se alejará de su círculo de amigos para concentrarse en su búsqueda. Afuera podía desplegar el mundo todos sus sortilegios, pero entre los 4 muros de su cuarto, él creaba un mundo paralelo, tan cierto e intenso como el otro, y quizás más hermoso y duradero. Por su parte, los andares de Silvio por la hacienda se fueron limitando al claustro y a Rosedal, y finalmente le ocurrió no salir durante días de la galería de los altos e incluso de su dormitorio, donde se hacía servir la comida y convocaba a su capataz. Los días transcurren y se van apilando unos encima de otros, con la monotonía de una hilera de camisas blancas. Todo permanece idéntico a su alrededor, menos él, marcado en la piel con las señales del tiempo, como el hombre de por las azoteas, cansado de durar en la soledad de un espacio baldío. En su interior hay un movimiento perpetuo de preguntas, de inquietudes, un deseo de penetrar en las figuras del mundo y quebrantar sus duras corazas para que al fin liberen sus secretos, sus diferentes grados de profundidad y sutileza. El deseo de Silvio es el mismo que persigue a Ribeiro cuando indaga la realidad, intentando descifrar el mensaje que solo se revela en pequeños instantes para luego ocultarse otra vez en la sombra. La búsqueda de Silvio y de Ribeiro está impulsado por un afán de conocimiento. Ambos son alquimistas. Silvio en su búsqueda de un orden secreto que atraviese el caos del mundo, y Ribeiro escrutando en el mismo y en el mundo con un instrumento mucho más riguroso que el pensamiento invisible, el pensamiento gráfico, visual, reversible, implacable de los signos alfabéticos. La pregunta que se hace Silvio en la invisibilidad del pensamiento se convierte en pensamiento gráfico en la escritura de Ribeiro. La vida no podía ser esa cosa que se nos impone,
que se nos imponía y que uno asumía como un arriendo sin protestar. Pero ¿qué podía hacer? Debía haber una contraseña, algo que permitiera quebrar la barrera de la rutina y la indolencia y acceder al fin al conocimiento, a la verdadera realidad. En este punto el relato se convierte en un juego a la manera de muñecas rusas. Silvio dibuja en su pensamiento la pregunta: ¿qué es la vida? Ribeiro a su vez dibuja el enigma en los signos gráficos del alfabeto y nosotros, los lectores, hacemos retornar el signo a su invisibilidad cuando lo llevamos a nuestro interior para descifrarlo. La pregunta vital de Silvio Lombardi es un impulso de ascensión que lo lleva una tarde a escalar los cerros de la hacienda. La subida al cerro no se presenta como una empresa fácil. El sol es abrasador, la pendiente es empinada y está plagada de cactus, magüeyes y tunares, plantas hoscas y guerreras. La llegada hasta la última cumbre queda frustrada. El ascenso al cerro guarda una íntima relación con la lenta construcción de una obra literaria, con ese punto luminoso que se ve lejano en los inicios y que a punta de tenacidad y esfuerzo se va conquistando grada a grada, palabra sobre palabra. En la distancia, Silvio percibirá que la hacienda adquiere la figura de un triángulo, cuyo ángulo más agudo lo formaba la casa y que se iba desplegando como un abanico hacia el interior. La posición de la casa en el vértice del triángulo se abre una significación profundamente simbólica. En la cumbre se está solo, a la intemperie, como en las azoteas. El vértice hacia arriba también simboliza el fuego y el impulso ascendente de todo hacia la unidad superior, desde lo extenso base a lo inextenso vértice, imagen del origen o punto radiante. La búsqueda de Silvio partirá de lo grande hacia lo pequeño, de la visión del conjunto al detalle. Desde la distancia, con sus prismáticos, distinguirá una borrosa tapicería coloreada y desde ella un conjunto de figuras geométricas ubicadas con precisión en el espacio. Era realmente extraño. Nunca imaginó que en ese abigarrado rosedal existiera en verdad un orden. Por un golpe del azar, Silvio descubre en su hacienda una torrecilla abandonada que parece no tener ninguna función, como esos espacios olvidados de las azoteas. Al asociarla con el rosedal, Silvio descubre en ella un observatorio privilegiado, una ventana abierta a la indagación y al sueño. La torre, al igual que el cerro y la forma de triángulo de la hacienda, corresponde al simbolismo ascensional, pues tiene un significado de escala entre la tierra y el cielo, por simple aplicación del simbolismo del nivel, por el cual altura material equivale a elevación espiritual. Por su construcción vertical, la torre se asocia también a la figura humana. Las ventanas del último piso, casi siempre grandes, corresponden a los ojos y al pensamiento. Por esta causa se refuerza el simbolismo de la Torre de Babel como empresa quimérica que conduce al fracaso y al extravío mental. Desde la torrecilla, Silvio emprenderá una búsqueda imposible, perseguir el sentido del mundo en el lenguaje y descifrar el enigma del sujeto en este mundo. Asistimos con Silvio a la antigua metáfora del mundo como un libro que se abre, que se deletrea y que se lee para conocer el lenguaje oculto, prisionero en las figuras del mundo.
En este sentido, Silvio se acerca a la noción del lenguaje que manejaron los hombres en el siglo XV. Entre el lenguaje y el mundo existía una profunda relación de pertenencia. Los nombres estaban depositados sobre aquello que designaban, tal como la fuerza está escrita sobre el cuerpo del león, la realeza en la mirada del águila. En la sucesión de figuras vistas desde la torrecilla, Silvio distingue con claridad un círculo, un rectángulo, dos círculos más, otro rectángulo, dos círculos finales. ¿Qué podría significar ese orden? ¿A qué aludía? ¿Cuál era el mensaje escondido? ¿La frase escondida en la mudez de las formas? Turner decía que el mundo está cubierto de blasones, de caracteres, de cifras, de palabras oscuras, de jeroglíficos. El jardín es como la página de un libro en el que las figuras extrañas se entrecruzan y se repiten. El camino iniciado por Silvio estará marcado por las analogías imaginarias que va tejiendo a partir de las figuras observadas. Del dibujo ornamental pasará al alfabeto Morse y de este a una clave que desemboca en la palabra res, que traducida del latín quiere decir cosa. Silvio se sumerge en ella, la observa por todos los lados, la estruja, la interroga, para estrellarse al final con la punta cerrada del infinito, tan cercana al vacío, a la nada. Silvio vio nada y vio todo, desde una medusa hasta las torres de la Catedral de Lima. Todo era una cosa, pero de nada le servía saberlo. Por donde la mirara, esta palabra lo remitía a la suma infinita de todo lo que contenía el universo. La escritura de Ribeiro se bifurca en este punto al género del cuento fantástico, creando redes de comunicación con el Aleph de Borges. Esa palabra que contiene el inconcebible universo. Todos los espacios del Aleph ocupan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Cada cosa era infinitas cosas, porque yo claramente las veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Esta visión simultánea carecería de sentido sin la visión de Beatriz Viterbo, esa mujer alta, frágil y con una como graciosa torpeza, un principio de éxtasis en su andar. El mundo carece de sentido si no podemos leernos en él. Sentir correr la historia personal en el tiempo. A Silvio Lombardi no le bastaba ver el mundo en una LED. Para que esta visión se llenara de sentido, tendría que poder leerse a sí mismo, encontrar su lugar en medio de la infinitud, contenerse en una frase que en su pequeñez expresara todo su sentido como sujeto en el mundo. Silvio sigue su búsqueda imposible, vuelve a observar hasta el cansancio la palabra res y se da cuenta que invirtiendo el orden de las letras se llega a la palabra ser. Al poco tiempo percibe que es una palabra tan infinita y vaga como cosa. En un destello de lucidez se le ocurre que lo que se esconde en el jardín no es una palabra, sino una sigla. En su afán por dilucidar el sentido oculto de estas tres letras,
comienza a constituir frases no exentas de humor y absurdo. Serás enterrado rápido. Sócrates, envejeciendo, rejuveneció. Sóbate encarnizadamente rodilla, etc. Una vez más, Silvio había fracasado en su intento por encontrar en su vida cohesión y sentido a través del lenguaje. En las siglas ser, no podían leerse las huellas de su propio yo, y menos aún los reflejos del propio sentimiento. Sin duda, se había embarcado en un viaje sin destino. En una entrevista, Ribeiro expresó el sentido que le había dado a la búsqueda en la creación de su cuento. Yo quería expresar una idea de tipo alquímico, la idea de que lo importante en la vida es el esfuerzo desplegado y no la meta a la cual se llega. Desde hace algún tiempo me intereso por la alquimia, pero no por la alquimia operativa, es decir, la piedra filosofal, la conversión en oro, sino por la parte teórica, la unidad de la materia, las relaciones entre el microcosmos y el macrocosmos, la idea de que el proceso mismo es más importante que el resultado. Y ahora, en Silvio N. Rosedal, asistimos a una búsqueda imposible. El jardín se convierte, como en las azoteas, en un espacio liso, en donde lo que importa es el propio trayecto y no la meta alcanzada. La misma escritura de Ribeiro surge como una flecha que en la tensión es lanzada al futuro, sin esperar de su obra una repercusión masiva ni publicitaria. Tanto Silvio como Ribeiro están solos en su búsqueda, viviendo la perpetua oscilación entre grandes ilusiones y rotundos fracasos en el plano de la realidad. Después de tantos intentos seguidos por la frustración, Silvio seguía siendo un solterón caduco que había enterrado temprano una vocación musical y seguía preguntándose para qué demonios había venido al mundo. Las palabras podían cambiar sus códigos, pero su vida seguía insistiendo en viejas preguntas que no tenían respuesta ni morada. En su desamparo, Silvio se deja crecer una barba rojiza que lo hace lucir como un náufrago y descuida su hacienda. El jardín, en donde antes había creído distinguir la clave de un tesoro, se transforma en un desierto de una mudez aterradora. Las palabras y el mundo han roto su antigua alianza. El hombre se ha convertido en un signo errante, en busca de un sentido que ya jamás encontrará, pues los signos legibles han dejado de parecerse a los seres. A través de unos diccionarios que había encargado a Limna, Silvio lee que en catalán res quiere decir nada. La escrutó por todos los lados, sin encontrar en ella más que lo evidente, la negación del ser, la vacuidad, la ausencia. Triste cosecha para tanto esfuerzo, pues él ya sabía que nada era él, nada era Rosedal, nada sus tierras, nada el mundo. A pesar de su certeza, siguió abocado a sus tareas habituales, en las que ponía un empeño heroico: comer, vestirse, dormir, lavarse, ir al pueblo, durar en suma, y era como tener que leer todos los días la misma página de un libro pésimamente escrito y desprovisto de toda amenidad. El fracaso de Silvio puede leerse también como un símbolo de la fragmentación de la cultura peruana, del rumor de esa grieta que dividió el mundo de los astros, del mundo de la tierra, generando en el hombre una profunda nostalgia de otredad, de espacio y posibilidades de ser. A pesar de su larga cadena de decepciones,
Silvio vuelve a ilusionarse cuando llega una carta de su prima, Rosa Eleonora Settembrini, pidiéndole que la aloje en el Rosedal junto a su hija Roxana Elena Settembrini. En ambos nombres puede leerse la palabra res, pero en su sobrina, esa cifra adquiere las resonancias de un orden celeste. Su imaginación lo hace alucinar y desde ese momento le parece que su sobrina ha llegado de otra realidad más elevada y sagrada. Tanto Rosa como Roxana son objetos de lectura, pero Silvio solo puede ser el sujeto de la lectura. Su nombre no forma la sigla res. Él no puede leerse a sí mismo, desenvolver su propio enigma. El entusiasmo vivido con la llegada de Roxana descenderá como todos los impulsos que quieren llegar hasta la cumbre de una montaña, en una fiesta organizada por Rosa con el objetivo de presentar a su hija ante la alta sociedad armenia con fines mezquinamente nupciales. Silvio empieza a sentir la lejanía de su idealizada Roxana. En medio de sus jóvenes pretendientes que se esfuerzan por cumplir la más brillante de sus performances, Silvio camina cercado por la multitud en un desierto. Cuando oscurece, comienza a sentirse horriblemente cansado y triste. Se retira de ruido festivo y asciende a su torrecilla, donde intenta en medio de fuegos artificiales distinguir los viejos signos, pero no veía sino confusión y desorden, un caprichoso arabesco de tintes, líneas y corolas. En ese jardín no había enigma ni misiva, ni en su vida tampoco, ni la rosa de la finalidad absoluta, ni el jardín de Eros, ni el centro del laberinto polícromo, ni las analogías sagradas, ni el sentido oculto de las palabras. El fracaso no puede ser más rotundo ni más desolador. Sin embargo, Silvio intentó una nueva fórmula que improvisó en el instante. Las letras que alguna vez creyó encontrar correspondían correlativamente a los números y sumando estos daban su edad, 50 años, la edad en que él tal vez debía morir. Pero esta hipótesis no le pareció ni cierta ni falsa y la acogió con la mayor indiferencia. Y al hacerlo se sintió sereno, soberano. Los fuegos artificiales habían cesado. El baile se reanudó entre vítores, aplausos y canciones. Era una noche espléndida. Levantando su violín, lo encajó contra su mandíbula y empezó a tocar para nadie, en medio del estruendo, para nadie. Tuvo la certeza que nunca lo había hecho mejor. La figura escondida, el enigma de lo que somos, solo se revelará cuando hayamos muertos, cuando el cuadro quede colgado en la pared. La vida está habitada por esos espacios huecos que nada terrenal o celestial llegan a colmar. Ribeiro y Silvio han levantado el velo de la realidad para descubrir que detrás de ella hay una nada gigantesca. Desde este espacio de silencio surge la creación, la escritura y la música. En medio de la tristeza, del cansancio de tantos días dibujando la misma página y la misma tonada, hay que permanecer atentos, pues existen pequeñas puertas que se abren, instantes en que el tiempo deja de ser caída para transformarse en la duración de lo fugitivo, mientras Ribeiro se deleita en su encierro y toma de aquí y de allá el sumo de las cosas, la frase de un libro,
la línea de un grabado, la cadencia de una melodía, el aroma de una copa, la silueta de una idea que asoma, refulge y desaparece. Silvio toca su violín en la duración de un instante perfecto. Si el mundo se presenta como una baraja de naipes caídos, sin orden ni sentido, la escritura y la música son fuerzas reordenadoras. Ambas se ejercen desde la soledad, en una torrecilla, alejada de los rumores del mundo de los bajos. La única manera de continuar en vida es manteniendo templada la cuerda de nuestro espíritu, tenso el arco, apuntando hacia el futuro. Gracias, querida Galia, por tan importantes dilucidaciones en torno a la obra y por también algunos planteamientos originales tuyos que vamos a pretender conversarlo entre amigos, ¿no? En primer lugar, percibo en toda tu argumentación, en toda tu arquitectura, ¿no? Un aliento poético, Sí. Galia, muy hermoso, que le da un vuelo más allá de lo meramente ensayístico, ¿no? Eso de veras es un placer para los oídos, un placer para Qué los bueno oídos. que lo hayas Escucharte, percibido. querida. Sí, sí, tal vez eso obedece, yo creo que a mi formación, Pedro. Eh, Porque desde chiquita mi mamá pues me leía y me leía poesía de García Lorca. También escuchaba a mi papá leer poemas de T.S. Eliot. Entonces siento que el oído poético se va educando en la infancia, y si a eso le sumas pues luego los estudios literarios, yo siempre quise que el ensayo no se desligara de la poesía. Eso fue un desafío que yo asumí. Quise siempre escribir con un estilo poético porque la poesía es el género más afín, más cercano a mí. Pues es como la forma que tengo más cercana de expresarme, es la poesía. Una maravilla. Y a propósito de eso, en España surgió hace poco una ensayista de Polendas que justamente está en tu misma línea. ¿Ah, sí? Irene Vallejo, que ha Ay, escrito el viene, libro claro. El infinito en un junco. El Es un infinito. libro No lo he precioso, leído aún. maravilloso. Te lo recomiendo, maravilloso. Aborda la historia del libro desde la antigüedad, desde la ancestral oralidad como registro de la memoria de los pueblos. Y luego hace una descripción de cómo el libro evoluciona de la oralidad a la incipiente escritura, al papiro, en fin, desde las viejísimas arcillas sumerias y todo lo que implica para la creación del hombre registrar sus pensamientos y sus ideas. Un libro precioso. En la misma línea de tu ensayo, querida, Ay, con ese gracias, lo voy a leer. hálito, hálito poético que te reconocemos y agradecemos. Querida Galia, eh, Peter Elmore dice, lo conoces a Peter Elmore, dice Sí. que Silvio en el Rosedal es el resultado de la madurez, de la conciencia ética y artística de Julio Ramón Ribeiro. Un poco como que Silvio en el Rosidal es su obra magnus narrativamente hablando. ¿Tú coincides con él? ¿Crees que Silvio en el Rosidal es el cuento más logrado de Ribeiro, ética y estéticamente hablando? Sí, sí, ¿Por qué? totalmente. Totalmente. Eh, es que es un cuento complejísimo. Por un lado, es lo que dice Ribeiro, es una profunda metáfora del escritor. Para mí es un cuento autobiográfico. Yo siento que Silvio es Julio Ramón Ribeiro, solo que cambiamos el instrumento. En lugar del violín, pues son los signos gráficos del lenguaje, pero ambos tienen un instrumento muy difícil de tocar.
el virtuosismo, tú que eres músico, pues alcanzar el virtuosismo del violín lleva años. O sea, llegar a ese instante perfecto del final de Silvio, donde él se siente pleno tocando para nadie y está feliz en ese instante perfecto, llegar a ese instante perfecto exige una maestría de años. Y lo mismo le pasa a Julio Ramón Ribeiro. O sea, yo creo que para llegar a este cuento, llegar a esta maestría del lenguaje, se requiere toda una vida y se requieren muchos fracasos y muchas errancias y muchos intentos fallidos. Es un cuento, a mí me parece que también es una metáfora de la lectura. Es un cuento increíble, o sea, porque es que es una triada. O sea, está Silvio, o sea, está el autor que lee a Silvio y lo crea, pero nosotros también estamos leyéndonos en ese rosedal. Estamos haciéndonos las preguntas vitales: quiénes somos, cuál será la figura final de ese rosedal cuando muramos, cuál será el enigma, si habrá algún enigma o no, podremos leernos en el mundo. O sea, nada más esa pregunta ya es profundísima. Es un cuento filosófico, profundamente filosófico sobre la existencia humana y sobre una metáfora de la lectura que yo la puedo como explicar mejor en términos de un autor colombiano que se llama Evelio Cabrejo Parra, porque él habla de que nosotros tenemos 3 libros. Un libro es el libro interior o psíquico, que es muy difícil de leer, porque es el libro que contiene nuestro inconsciente. Es como la selva, lo contrario a Rosedal. Tenemos el libro intersubjetivo, que es el que construimos en relación con los demás. Y tenemos el libro del mundo. Y la lectura y la escritura es una metáfora de esos 3 libros. Y en este cuento están esos 3 libros, porque este cuento es una profunda metáfora de la creación y del proceso alquímico que implica la creación, ¿no? Que implica tocar un violín, que implica crear un cuento. Y lo más lindo de Ribeiro, que yo admiro tanto, que él lo expresa también, que él dice que lo importante es el viaje, ¿no? Y no la meta. Lo importante es cerrar continuamente y no adaptarse. Por eso él no es amigo de adaptarse, porque el viajero, hay 2 palabras del viaje muy lindas. Una es, según Deleuze, Gilles Deleuze, el filósofo, que dice que el viaje liso es aquel en que no hay un comienzo y un final, sino una incesante errancia, como los beduinos en el desierto. Y el viaje estriado es aquel del turista, todo rígido, ¿no? Que sale de su casa y dice, bueno, yo ya sé a dónde voy a llegar tal día, y ya sabe todo lo que va a suceder y tiene el itinerario planeado, pero no se abre al azar, no se abre a la imbricación, no se abre a la búsqueda incesante, que es también lo que está proponiendo Ribeiro en este cuento, que es una búsqueda imposible. Por eso en la búsqueda imposible lo que interesa es el esfuerzo desplegado, como dice tan bellamente Ribeiro, no la meta. Y por eso yo creo que Ribeiro, yo lo admiro tanto, porque a él nunca le importó la fama, ni figurar, ni nada de eso, Imagínate. porque era precisamente el esfuerzo desplegado. Lo que le interesaba era esa minucia de crear, porque crear un párrafo es como crear una rosa, ¿no? Es como que es una obra tan difícil, ¿no? Crear un buen párrafo. Y a él lo que le interesaba era eso, o sea, crear una frase lo mejor que pudiera
pero no para ganar fama, ni para ser reconocido, ni nada de eso. Es el... Y con el riesgo de que a lo mejor ese párrafo súper bien escrito, como lo aprendió de Flaubert, que ponía las palabras como perlas y no sobraba ninguna ni faltaba otra, Exacto. una maravilla que a lo mejor era por nada. Exacto, por nada. La También, gratuidad, es que eso está lindo. Es cierto. la gratuidad. Tú dirías, Galia, entonces que Silvio Lombardi sería como en su momento también lo representó Luder, el alter ego de Ribeiro, esa figura que él, esas figuras que él se creaba para decir cosas por lo que tal vez no tenía tribuna para abordarlas en otros lugares, ¿no? Con Sí, Luder es sarcástico, irónico, crítico, sí, ácido, cosas que no puede ser en su vida real. Y con Silvio es filosófico, trascendente, profundo, pero llevado desde el violín de su literatura. Entonces, coincidimos que es un alter ego también entonces, querida. cuando yo tuve la experiencia de leer este cuento por primera vez cuando estaba escribiendo precisamente este libro, que pues que este ensayo hace parte del capítulo 3 del libro, me impresioné porque sentí que estaba viendo el rostro de Ribeiro en Silvio y dije, este es como la cumbre de Ribeiro, este es como, sentí que era Ribeiro filosófico, ese lector además de los autores filosóficos del siglo XIX, que tú sabes que Ribeiro, gran lector también de filosofía, y, y sí siento que necesitaba crear un lugar para hablar de esa teoría de la búsqueda imposible, y lo logró impecablemente con Silvio Rosedal. Justamente tanto Silvio como Ribeiro, pues, están emparentados en lo que acabas de decir, ¿no? Esa búsqueda de claves, pero Sí, también esa decepción final, ¿no? claro, La decepción claro, final, producto en Ribeiro de un tremendo, lapidario escepticismo, ¿no? claro. Pero al mismo tiempo, yo nunca dejo de ver el fracaso con la pareja de la ilusión. Por eso mi libro se llama Una ilusión tentada por el fracaso, porque también lo que yo admiro en los personajes de Ribeiro es que a pesar de fracasar tanto, lo siguen intentando. O sea, fíjate que Silvio Lombardi fracasa muchísimas veces en este cuento, en esa búsqueda, pero hay un intento final, que es ir a esa torrecilla y tocar para nadie, pero ese es un intento y ahí hay Sí, una ilusión. yo considero que Silvio Rosedal tiene su hermano, su cuento hermano, Surf, porque es tal cual. Al final, Sí, el personaje logra erguirse en la tabla, ¿no? ajá, Y va rumbo a los arrecifes hacia la eternidad, ¿no? ¿ves? Preciosa Y figura, fíjate que son personajes que al final están solos, ¿no? solos, Y es, o sea, no hay público, no no hay hay público. audiencia, Exacto. Por eso yo le encontré esta analogía claro, entre Silvio y muy Cerf. buena analogía. Ahora, me gustó esta idea que desarrollas tú de que hay una pugna, ¿no? Un versus constante, y que además es el pensamiento fundamental de Ribeiro. Una pugna entre lo doméstico y lo agreste, entre la selva y el jardín, Sí, ¿no? Y que sí, esto sería un poco eh, la pugna, la lucha entre consciente e inconsciente. sí. Lo que Wolfgang Luchtig justamente llama de sui generis realidad ribeiriana, ¿no? Que es Mm, ese choque entre la ilusión y lo que resulta siendo, claro, entre lo soñado y lo fáctico, y donde mayormente en la obra de Ribeiro
surge, termina en chasco, En Chasco. ¿no? O sea que este cuento pues tiene el leitmotiv de Ribeiro, ¿no? Su Sí. pensamiento fundamental de lo que está preñado toda su obra, ¿no? ¿Qué piensas tú? Sí, yo siento que detrás de esa pareja podríamos poner otra palabra y es esa nostalgia. Hay una nostalgia también. Hay una nostalgia de que precisamente el hombre ya no se pueda leer en el mundo, no se pueda leer en ese jardín, ¿no? No, no sea, o sea, fíjate que Rosana Elena Settembrini está en la sigla de la palabra res, pero Silvio no. O sea, Silvio no se puede leer en el mundo. Y es porque hay una grieta también, una grieta tremenda que ha separado el mundo celeste del mundo terrenal, ¿no? Eh, y eso también produce una profunda nostalgia. Por eso el ser humano es un incesante errante, porque está en esa búsqueda imposible de ese centro. Y creo que también ese es uno de los sentidos de la vida, el sinsentido. O sea, caminar incesantemente hacia una luz que uno sabe que nunca va a alcanzar. Pero ¿acaso una obra literaria no es eso? Por ejemplo, yo te cuento, cuando yo estaba escribiendo este libro, para mí eso era una metáfora de la escritura. Yo sentía, Pedro, que yo estaba como, haz de cuenta, al otro lado del río, viendo mi obra muy lejos todavía. Y yo a veces decía, no voy a ser capaz, o sea, no voy a ser capaz de llegar a la torrecilla, o sea, de subir esa cumbre porque hay muchos cactus y porque hay mucha dificultad para llegar allá. Y veía como al otro lado una pequeña lucecita al otro lado del río. Y yo trataba de no perder esa visión porque yo sabía que ese era el punto al cual yo quería llegar, así no llegar a la perfección, porque una obra pues no es perfecta. Eh, pero, ¿ves? Lo intentaba con tenacidad, desplegaba mi esfuerzo, que yo creo que eso es una obra literaria, es sinónimo del esfuerzo desplegado, sabiendo que es un fracaso. Sí, ese es un concepto precioso de Ribeiro, profundamente filosófico también, ¿no? Y trascendental, sobre cómo lo importante no es la meta, ¿no? No, Sino el esfuerzo que despliegas, el camino que recorres, ¿no? Esa es tal vez la esencia de la vida, ¿no? Porque muchas veces claro, nos ponemos una meta, pero nos perdemos el viaje, ¿no? Por estar pensando en llegar, por estar pensando en llegar, ¿no? Y nos perdemos. Eso es realmente poético. Eso es por lo que Ribeiro nunca fue un escritor ceñido a moda alguna. no a ninguna, Por lo mismo, tampoco nunca pretendió escribir la novela total, ¿no? no Sino tampoco, más bien él siempre persistió en sus 13, en su estilo narrativo clásico, que exacto, algunos criticaban, como hemos dicho, de decimonónico, muy exacto, allí debiéndole lo que le debía a Chekhov, Maupassant, Flaubert, exacto, Kafka, ¿no? exactamente. Y hoy, mira, querida Galia, y hoy Ribeiro tiene una fortaleza y una vigencia a pesar suyo, porque él Sí, a seguramente pesar no suyo, sí, esperaba, no esperaba, ¿no? ¿Tú qué piensas? claro, a pesar suyo. Eh, es que Ribeiro siempre va a ser universal. O sea, Ribeiro es un clásico y siempre va a ser un clásico porque habla de la profunda condición humana. Todos vivimos en esa dualidad entre la ilusión y el fracaso y todos caminamos
en un viaje imposible, pero en medio de ese viaje imposible hay puertas que se abren, como dice Ribeiro tan bellamente, y por eso hay que estar muy atentos, porque no sabemos en qué momento aparece la rosa en medio del arabesco de las formas. Eso es profundamente humano y cualquier ser humano podría conectarse con esa condición. Y eso yo creo, eso hizo a Ribeiro clásico, universal. Eso que tú has evocado, que es a su vez un pensamiento pitagórico, porque el gran Pitágoras decía pues que cuando uno, como decía el Chapulín Colorado, tenga muy atentas sus antenitas de vinil, podrá contactarse con esas grandes esferas cósmicas donde está creado todo, y todo es maravilloso. Y por eso que a lo mejor Mozart, Bach, Chopin, Shakespeare, Cervantes, pues esas antenitas las tuvieron muy afinaditas y lograron conectarse. Y Ribeiro perspicazmente se dio cuenta. Se dio cuenta de eso y por eso su obra está imbricada con la poesía, la filosofía, ¿no? La gran literatura, ¿no, querida? Una pregunta final, Galia Ospina, hasta tu Se nos Colombia ha natal. pasado volando el tiempo. Se nos ha pasado, así que nos vamos a una última pregunta. En el boom se hablaba de la novela total, la novela que lo contara todo, una novela de carácter épico que pretende explicar en un libro la humanidad toda. ¿Y no podríamos hablar entonces, Galia, del cuento total también? ¿No sería Silvio en el La Rosedal una idea, especie de cuento total, toda vez que las grandes interrogantes sí, del la ser humano idea. están planteadas allí? ¿Valdría el término cuento total para Silvio en el Rosedal, Galia querida? Uy, qué lindo lo que has dicho. Uy, qué lindo eso. Por supuesto, por supuesto. Es también lo que habla Ribeiro del microcosmos y el macrocosmos. Yo creo que en Silvio, en el Rosedal, están contenidos los dos, el mundo de los astros y el mundo de la Tierra, el microcosmos, el macrocosmos, y que, y que en una puntita, en un granito de arena, podemos leer el mundo entero. Yo creo que con Ribeiro también accedemos a esta concepción muy diferente del boom, del fragmento también total, el fragmento que contiene las grandes totalidades de la vida y de la condición humana y de la existencia. Fíjate que a veces tú lees unos novelones pues de estos del boom y para encontrar un párrafo así poderoso hay que recorrer 400 páginas para hallar esto que escribe Ribeiro. Entonces yo sí creo que sería bueno cambiar el paradigma. Yo pondría esto como un nuevo género, el cuento total, que tú lo has dicho Cierto. tan lúcidamente. Ah, querida Galia. Me encantó también el final de tu ensayo. Ay, deberíamos leerlo. Es la prosa. Yo lo sé de memoria, querida. Yo lo Ay, sé de sí. memoria. Ay, ¿No? recítalo. Así es que con eso quiero cerrar, querida, Por supuesto. agradeciéndote, querida Galia, hermana colombiana, hermana ribeiriana, por esa Ay, ilusión tuya, por esa pasión que nos has compartido. Y sabemos que en unos meses estarás en Lima y te sí. habremos de recibir con el mayor cariño y habremos de ir
a visitar al flaco en su monumento ahí en el Óvalo Ribeiro en Miraflores. Ay, Ahí sí, siempre vamos ahí a leerlo, te cuento. Siempre vamos a leerlo. Así es que magnífico. la prosa 200 que te gusta y que Sí. también es mi Ay, me favorito, encanta esa prosa, la amo. la única manera de continuar en vida es manteniendo templada la cuerda de nuestro espíritu, tenso el arco, apuntando hacia el futuro. Oh, Gracias, querida Galia. Un gran abrazo desde Lima para ti. un abrazo. Y va en este abrazo el de todos los riberianos del Perú y el mundo. Oh, oh, Hasta pronto, querida. Hasta pronto. gracias, Pedro.